Anteriormente, todo en Dragon King se había salido de control, Miguel había sido poseído y Baron, el mago oscuro de pesadilla, había aparecido, atacando a Vinchen y poseyendo a los Dragon King. Sin embargo, para sorpresa de Baron, Vinchen consiguió despertar la bendición de Porcedin, despertando las mentes de los Dragon King a la fuerza, razón por la que todos apoyaron a Vinchen, lanzándose al ataque contra Baron. Incluso Calbec lo estaba ayudando. Sin embargo, antes de que éste pudiera darle el golpe de gracia a Baron, los espíritus malignos lo traicionaron, convirtiéndolo en un monstruo que, además de ser imposible de derrotar, comenzó a infectar el bosque, secando todo a su paso. Pronto, Vinchen entendió que ni siquiera el camino de la espada lo detendría, pero cuando todo parecía perdido, Calbec apareció revelando que la única manera de derrotarlo sería usando la técnica secreta heredada del rey Abeltan. Mientras tanto, Miguel, desesperado, intentaba despertar a su hermana, preguntando entre gritos qué hacía en ese lugar, pues le había dicho que se quedara en casa. De repente Olivia abrió sus ojos con dificultad, revelando el motivo: quería que él probara los sándwiches que Seri había hecho. Esto entristeció a Miguel, quien de inmediato le pidió que no hablara más, mencionando que debían escapar. Sin embargo, en ese momento la piel de Baron se extendió hacia él, dejando un pequeño espacio para maldecir. Pero antes de recibir el impacto, un escudo mágico apareció frente a él. Se trataba de Seri, quien de inmediato preguntó, preocupada, si acaso estaban bien. Por el lado de Vinchen, la situación era la misma. La piel de Baron continuaba extendiéndose sobre ellos, algo de lo que Vinchen alertó con un grito preocupado, por lo que, sin perder el tiempo, Calbec se abalanzó, cortando con gran velocidad y precisión los abscesos. Por esto, Vinchen le agradeció. Sin embargo, ahora Calbec era inútil, su espada y brazos se habían secado solo por cortarlo, lo que le hizo preguntarse si acaso su espada siempre había sido tan débil. Por esto Calbec no perdió el tiempo, postrándose ante Vinchen, pidiéndole usar la técnica heredada de Abeltan. Esto confundió a Vinchen, pero más a Nimel, quien no creía posible verlo arrodillarse ante un humano. Entonces Calbec continuó, mencionando que no podía derrotar al intruso solo, y menos ganar la guerra, por lo que le rogó que perdonara su audacia por confiar en él, asegurando que no había otra manera. Al verlo temblando, Vinchen entendió que el entregar su técnica secreta a un humano hostil hacia él debía haber sido una difícil decisión. En ese momento, Calbec elevó la mirada, nervioso, preguntando a Vinchen si podía confiar en él y entregarle el futuro de su pueblo. Por otro lado, Miguel y Seri corrían a toda prisa, mientras esta última clamaba que no debía dejarse atrapar. Miguel no entendía por qué lo ayudaba, después de haber sido grosero hasta el punto de tirarles piedras. Sin embargo, con una sonrisa, Seri destacó que era porque el maestro Vinchen hubiera hecho lo mismo, clamando las palabras que Vinchen había dicho una vez: el poder solo es valioso cuando se usa para proteger a otros. Esto dejó a Miguel sorprendido. Las palabras que acababa de escuchar le recordaron a su padre, quien en sus últimos momentos le había gritado que debía correr, encomendándole vivir y proteger a su hermana. De repente, algo sacó a Miguel de sus pensamientos. Había una luz en el cielo, misma que Seri, emocionada, reconoció como el mana de Vinchen. Tras escuchar esto, Miguel elevó su mirada, preguntándose si acaso él podría volverse como Vinchen Adenka, quien ahora estaba frente a frente con Baron. Desde el suelo, Calbec observaba esto, mencionando que después de Abeltan, nadie había podido reproducir la técnica, ni siquiera él mismo, al solo conocer sus fundamentos. Justo por esto, tanto Calbec como Nimel llegaron a una sola conclusión: ahora todo dependería de la destreza marcial de Vinchen. Hace unos momentos Calbec le había explicado a Vinchen que la bendición de Porcedin tenía dos poderes: la primera técnica, el ejército del mar, una técnica que le permitía compartir su energía con los demás, y la segunda, una que le permitía cosechar el mana, cosa que ahora mismo, con ayuda de su bendición, Vinchen estaba haciendo, concentrando mana en su espada. De esto, Baron se dio cuenta, al igual que todos los Dragon King, quienes, sorprendidos, se percataron de algo: toda la energía que Vinchen había compartido antes estaba regresando hacia él, concentrando todo el mana comprimido en su espada. En ese momento, el entorno cambió, haciendo parecer que el mundo había sido devorado por las profundidades del océano. Baron había notado esto, lanzándose contra Vinchen, lleno de odio y rencor. Sin embargo, Vinchen estaba listo para ejecutar la técnica, clamando con seriedad: océano oscuro, ejecutando tras decir esto un poderoso corte vertical que dio de lleno en el blanco. El ataque había sido tan poderoso que devoró los colores del mundo por un momento, pulverizando a Baron. Tras esto, la energía que Vinchen había liberado se transformó en lluvia que, al tocar el rostro de Olivia, la curó, alegrando a Seri y a Miguel, quien emocionado comenzó a llorar, gritando que su cara había vuelto a la normalidad. Olivia no entendía por qué Miguel lloraba, pero sin darle un momento para respirar, Miguel comenzó a abrazarla.
Por otro lado, Nimel se había dado cuenta de algo, la lluvia había comenzado a restaurar el bosque dragón, motivo por el cual cuestionó a Kalbeck si aún odiaba a los humanos. Tras un silencio, Kalbeck cerró los ojos, confirmando esto, agregando seriamente que nunca perdonaría a aquellos que habían engañado a su gente. En ese momento recordó cuando le había preguntado a Vincent si podía confiar en él, este había respondido haber visto a muchos sufriendo por la crueldad del engaño, asegurando no querer que nadie más experimentara lo mismo. Declarando así que, si podía confiarle su técnica, prometía que los ayudaría. Después de recordar esto, Kalbeck elevó su mirada con una sonrisa, clamando que, aunque odiaba a los humanos, ahora quería confiar en aquel que había salvado al bosque dragón, erradicando esa monstruosidad, quería confiar en Vincent Adenka. Después del incidente, Kalbeck se convirtió en el maestro de Vincent, a quien una semana después mencionó no tener nada más por enseñarle, destacando que él ya había absorbido por completo el legado del Rey Dragón. Tras oír esto, Vincent sonrió al entender que finalmente el poder del Rey Dragón se había vuelto suyo. Aún con esto, Kalbeck destacó que debía tener cuidado, lo cual desconcertó a Vincent, a quien Kalbeck explicó que usar el océano oscuro fuera del bosque dragón no tendría el mismo poder destructivo que había logrado antes. Vincent aún no entendía a qué se refería, por lo que Kalbeck explicó que, gracias al árbol milenario, el bosque dragón estaba lleno de maná puro y energía de agua, por lo que, si trataba de usar técnicas acuáticas en otro tipo de ambiente, el poder que conseguiría no sería ni siquiera la mitad. Justo por esto, Kalbeck aconsejó a Vincent que recolectara tanta energía de agua como pudiera mientras aún estaba en el bosque, pues eso le ayudaría al momento de irse. Emocionado, Vincent clamó que, en ese caso, debían comenzar a entrenar. Sin embargo, Kalbeck se negó a seguir con el entrenamiento, señalando que al parecer había un invitado para él. Al ver a Miguel, Vincent preguntó si también entrenaría con él hoy, cosa que éste confirmó con una sonrisa. Vincent había estado enseñándole día a día a Miguel a usar la espada, algo que le causó una sonrisa a Julian, quien pensaba que, a pesar de ser tan testarudo antes, ahora estaba actuando bastante diligente. Pronto Vincent le aclaró a Miguel que, al tener un solo brazo, era normal perder el balance después de un gran ataque, por lo que debía prever sus siguientes acciones todo el tiempo. La enseñanza de Vincent había sido tan específica que hizo pensar a Kalbeck que ya le había enseñado a alguien sin brazo, cosa que, nervioso, Vincent confirmó, mientras pensaba que era obvio que pensara eso, pues todo lo que le estaba enseñando a Miguel era lo que él solía hacer en su vida pasada. De repente, Miguel lo sacó de sus pensamientos, preguntando si podía hacer una pregunta. Vincent estuvo de acuerdo. ¿Por qué no tiene sombra?, preguntó Miguel. Vincent no sabía por dónde empezar, sin embargo le explicó. Tras esto, Kalbeck llevó a Vincent con Nimel, quien había quedado sorprendida tras escuchar acerca de la gracia de Abeltan, por lo que Kalbeck explicó que Vincent la había descubierto en el portal de Dersona, tratándose de un anillo que había sido dividido en dos. Así, Vincent reveló haber venido al bosque dragón con la esperanza de encontrar la otra mitad, pidiéndole así que le contara cualquier cosa que supiera. Quizás es el destino, mencionó Nimel, quien justo después giró su mirada a un viejo cajón, de donde sacó la reliquia que Abeltan había dejado atrás, clamando, mientras revelaba el anillo, que si ese objeto era lo que buscaba, podía tomarlo. Al verlo, ambos se sorprendieron, sobre todo Julian, quien no podía creer que todo el tiempo estuviera en un lugar tan lamentable. Aún con el ofrecimiento de Nimel, Vincent dudó en tomarlo, preguntando si acaso estaría bien tomar la reliquia que su hijo había dejado. Con una sonrisa, Nimel destacó que dárselo lo haría más valioso, ya que de quedarse en sus manos, seguiría recogiendo polvo en un cajón. Entonces Kalbeck también se pronunció, asegurando que, al ser el héroe que había salvado a los Dragonkin, podía tomarlo sin dudar. Tras esto, Vincent tomó el anillo, declarando que se aseguraría de no avergonzar el nombre del Rey Dragón. Tras esto, Vincent comenzó su entrenamiento. Ahora no debía preocuparse por morir por el pacto con las sombras, y como aún le quedaban 6 meses hasta la fecha límite pactada por Villoam, Vincent tomó la decisión de invertir el tiempo que le quedaba en el bosque en tomar todo el poder que pudiera del lugar. Así, Vincent pasó días, semanas y meses recolectando todo el poder que pudo hasta que finalmente pasaron 6 meses, tiempo en el que Vincent se despidió, agradeciendo a todos. Con una mirada melancólica, Nimel se pronunció, mencionando haber estado preocupada por no haberle dado el trato que merecía, por lo que Vincent respondió haber recibido la gracia del Rey Dragón, haber conseguido un amigo confiable y un maestro increíble, asegurando así que si deseara algo más, sería codicioso. En ese momento, Kalbeck se pronunció, mencionando que ellos, en su lugar, habían recibido un futuro a través de su rostro. Esto hizo sonreír a Vincent, quien justo después anunció su partida. Con esto, todos los Dragonkin le dieron la despedida, pidiéndole que regresara,
asegurando que el bosque dragón siempre le daría la bienvenida. Unos segundos más tarde, Vincent y Ciri cruzaron el portal, esta última aliviada por haber regresado a salvo. Con una sonrisa, Vincent la felicitó por su trabajo, agregando que ahora debían descansar. Sin embargo, cuando Vincent miró al frente, se sorprendió al ver a Hannah frente a él. Esta también se sorprendió, al igual que Ciri, por lo que, Vincent preguntó, confundido, ¿qué estaba haciendo allí? Por otro lado, en la fortaleza carmesí, Erka se encontraba aún más nerviosa, haciendo la misma pregunta. Frente a ella se encontraba un tipo de larga cabellera, asegurándole que no debía fruncir el ceño, clamando con una sonrisa que su amado cadete había regresado a visitarla. Quien estaba frente a Erka era nada más y nada menos que el primer descendiente y uno de los posibles candidatos para el puesto de patriarca, se trataba de Carmen Adenka. En ese momento, Carmen elevó su mirada, mencionando que, cuando era un cadete, ella nunca le había permitido hablar informalmente, por lo que, enojado, cuestionó si acaso no saludaría a uno de los jóvenes maestros de Adenka. Tras escucharlo, Erka ejecutó el saludo de la fortaleza, nerviosa, preguntándole justo después nuevamente qué hacía él allí. De repente, Carmen convocó un ramo de flores, mencionando que, como su hermana pronto se graduaría, quería regalarle un ramo de flores, preguntando así, con una sonrisa y flores podridas, ¿dónde estaba Hannah? Mientras tanto, Vincent continuaba preguntando a Hannah qué hacía allí, preguntándose para sí mismo si realmente ella había permanecido durante los 7 meses que él estuvo en el bosque dragón protegiendo el portal. Incluso Julian no podía creerlo, sabía que la misión de Hannah era proteger a Vincent, cosa que había hecho incluso sin haber podido ir con él. Entonces Vincent, con una mirada triste, se llevó una mano a la cabeza, culpándose por no haberle enviado una carta que le habría evitado sufrir, pero para su sorpresa, Hannah sonrió cuestionando si acaso estaba menospreciando su misión. Esto dejó a ambos desconcertados, por lo que Vincent se acercó destacando que al parecer ella había cambiado, cosa que Hannah confirmó, declarando que los 7 meses que había pasado protegiendo el portal no habían sido en vano, pues había podido pensar en muchas cosas. Hannah continuó, mencionando que, después de que él se fue, los guardias habían sido atacados y, como no habían podido reabrir el portal, había decidido quedarse protegiéndolo, momento en el que se sintió ansiosa y furiosa, emociones que sabía no podría olvidar. Sin embargo, tras decir esto, Hannah sonrió, clamando estar aliviada al ver que no había fallado la misión, regresando a salvo. Tras escuchar esto, Vincent clamó, vamos a terminar la misión, cosa con la que Hannah estuvo de acuerdo. Así, el portal se activó de nuevo, llevando a Vincent y a Hannah al reino de las sombras, donde Hannah destacó que Vincent había crecido desde la última vez. Vincent pensaba que Hannah se refería a su altura, preguntando si acaso había aumentado tras unos meses, sin embargo, ella aclaró que no se refería a eso, sino a sus increíbles circuitos de maná, que, en teoría, ahora estarían en las 3 estrellas. Por todo esto, Hannah pensó que sin duda Vincent había entrenado sin descanso en el bosque dragón, destacando que incluso podría ser uno de los artistas marciales más fuertes de 3 estrellas que conocía. Recordando a Kagon y Raven, Vincent preguntó si acaso entre esos artistas marciales estaban ellos. Hannah estuvo de acuerdo, mencionando que ellos también eran muy talentosos, sin embargo, aclaró que entre ellos, él era el más fuerte, algo que aseguró continuaría así en el futuro. De inmediato, Vincent agradeció por el cumplido, mientras Julian sonreía sumamente emocionado. De repente, Villoam apareció ante ellos, nerviosa al ver que realmente Vincent era el heredero del rey dragón. Entonces Vincent se pronunció, clamando haber regresado, exigiendo de este modo a Villoam poner fin al trato, por lo que, sin perder el tiempo, Villoam convocó una llama que proyectó su sombra. Así, Villoam comenzó a liberar la sombra de Vincent, lanzándola hacia él. Al ver esto, Hannah se preocupó, sin embargo, Vincent esperó determinado. En ese momento, Villoam retomó su forma original clamando que, a cambio de haber cumplido con su trato y el del rey dragón, recibiría el legado de este, dándole de este modo la última pieza del anillo, acompañada con su sombra. Sin demora, Julian lo felicitó por haber cumplido el arreglo de Arslan, mientras que Vincent se preguntó si realmente esa era la gracia del rey dragón completa. De repente, Villoam comenzó a desaparecer, emocionada por ser finalmente libre. Al ver esto, Vincent gritó desesperado, cuestionando para qué servía realmente el anillo y por qué Arslan lo había dejado. A esto, Villoam respondió no conocer los detalles, asegurándole que, sin embargo, el anillo lo llevaría a la fruta celestial, agregando que, además de eso, en el anillo también descansaba el poder de la primera matriarca de Helheim, cosa que hizo entender a Vincent que el anillo también era una herramienta de Etemia. Antes de desaparecer por completo, Villoam sonrió diciendo, espero que encuentres la verdad. Tras esto, Hannah y Vincent salieron del portal. Con esto,
Vinchen había terminado todo lo que tenía que hacer en Helheim, siendo hora de regresar a la fortaleza carmesí. De este modo, una semana más tarde, Vinchen llegó a la fortaleza con Hana, preguntándose confundido por qué nadie había ido a saludarlo, pero un segundo después, ambos se sorprendieron al escuchar a alguien decir: «Ha pasado un tiempo, hermanos menores». Tras decir esto, un tipo descendió frente a ellos, sorprendiendo a Vinchen, quien solo pudo decir: «¿Acaso ese hombre es Carmen?», respondió Julian, tembloroso. La actitud de Julian preocupó a Vinchen. En ese momento, Julian frunció el ceño, nervioso y enojado, revelando que quien estaba frente a ellos era el primer descendiente, Carmen Adenka, el hermano más cruel y nauseabundo. Un villano con quien ni siquiera Malón podía compararse. En ese momento, Vinchen se percató de algo: de los 8 hijos, él era aquel que más se parecía a Khan. Entonces, Carmen sonrió, destacando que al llamar a su hermano ese hombre, había comprobado que, realmente tenía modales dignos del hijo de una concubina, cosa que, al escuchar, enfureció a Julian. En ese momento, Hana cuestionó que lo traía a la fortaleza. Entonces, Carmen comenzó a acercarse a Hana, destacando, mientras revelaba las flores podridas, que, como tenía algo de tiempo libre, había venido a felicitarla de antemano por su graduación, pidiéndole con una sonrisa maliciosa que siguiera devota a las enseñanzas marciales, quedándose justo como el ramo que le estaba ofreciendo. Vinchen no entendía el motivo por el que ese bastardo grosero había venido, por lo que Julian, enojado, clamó que la estaba amenazando, revelando que ahora mismo una competencia de poder se llevaba a cabo entre los primeros 2 hijos, pues aunque de ella fuera la más fuerte en términos de destreza marcial, Carmen llevaba la delantera en política. Aún así, Hana tenía las fuerzas necesarias para cambiar el juego, por lo que, si ella decidía abandonar el poder para perseguir sus sueños, los otros hijos entrarían a la competencia. Por lo que Carmen deseaba que ella permaneciera en la zona gris para siempre. En ese momento, Hana destacó que no le importaba la lucha de poder, pero se asustó cuando Carmen preguntó si acaso le importaba lo que le pasara al hombre ciego de Helheim, mencionando que, al tener el apoyo de 2 ancianos, no sería difícil para él sacudir el poder en Helheim, cuestionando así cuánto tiempo podría soportar ese blando hombre sus perturbaciones. «Si no quieres eso, permanece marchita como las flores en un jarrón», dijo Carmen, agregando con una sonrisa que ese sería su papel hasta que devorara a Adenka. En ese momento, Vinchen clamó: «No», tocando las flores, usando así la bendición de Porcerín para hacerlas florecer. Esto había dejado a Carmen confundido al no entender cómo las había hecho florecer de nuevo. Con esto, Vinchen aseguró que no le entregaría a Adenka a alguien como él.